¿Comenzamos? Bueno, muy buenos días, buenas tardes para algunas personas. Agradecemos su participación y la paciencia por la demora, disculpen, son cosas que salen de nuestras manos. Esta es la presentación oficial del documento de lineamientos para el diseño de un protocolo de atención de niñas y adolescentes menores de 15 años con embarazo no intencional. Como ustedes bien saben, es un tema prioritario para nuestra región, la cual ha tenido en las últimas décadas grandes avances en salud sexual y salud reproductiva, con unos niveles de fecundidad general inferiores a la media mundial, inclusive a muchos países en desarrollo, pero por otra parte registramos niveles de fecundidad adolescente que rebasan ampliamente la media mundial. Hoy es un día muy especial, hoy 25 de noviembre, pues conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recordemos que en el año 1981, feministas de todo el continente se reúnen en Bogotá durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y se eligió esta fecha, el 25 de noviembre, inspiradas en la vida y muerte de las hermanas Mirabal, estas tres hermanas dominicanas asesinadas por su activismo político contra el dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Años después, esto que comenzó como una efeméride regional se convirtió oficialmente en internacional cuando en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas ratifica la fecha y la causa e impulsa a todos los gobiernos del planeta a organizar actividades para sensibilizar a las poblaciones sobre este problema y promover la búsqueda de soluciones integrales. Hace 60 años fueron asesinadas y hoy conmemoramos esta fecha tan especial. Dicho esto, manera de introducción, para mí es muy grato compartir hoy con amigas, con colegas que han sido compañeras de luchas para que los derechos sexuales y derechos reproductivos sean cada vez una realidad en nuestra población. Vamos a tener 4 bloques de 15 minutos, una introducción, la presentación del documento y unos comentarios especiales durante 15 minutos también, para al final dar 15 minutitos a preguntas de las personas que nos acompañan. Entonces, Susana no ha podido conectarse, entonces voy a dar la palabra a Adriana Mendoza, quien es integrante de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Planificación de la Familia Región Hemisferio Occidental, para que nos dé sus palabras de bienvenida en esta introducción. Te doy la palabra, Adriana, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias igual a todos, todas que están acá. Creo que es un espacio bastante importante, el cual debemos abordar aún más en esta fecha, ¿no? Y hablando de las niñas, de las adolescentes, quienes son actualmente la prioridad para poder ir trabajando desde los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Es por eso que pensando y analizando todo este tema, y puedo mencionar que a pesar de la magnitud de la problemática del embarazo adolescente en menores de 15 años y casos no intencionales, existe una enorme complejidad para analizar este asunto. La trayectoria de las niñas y adolescentes embarazadas en general están marcadas por diferentes tipos de vulnerabilidades a su integridad sexual y por relaciones de desigualdad de poder. Eso ha sido un tema de salud muy descuidado, y más que todo en este tiempo de pandemia de COVID que se ha ido amplificando, ¿no? La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis de salud pública mundial, por un lado, y como forma de enfrentar la crisis sanitaria, los países no han implementado medidas de confinamiento. Más bien han disminuido el acceso a servicios sanitarios esenciales, incluyendo los de salud sexual y salud reproductiva. Esta situación afecta mayoritariamente a los grupos más vulnerables. Entre todos estos grupos, ¿no? Los grupos de los adolescentes y jóvenes. Y algunos estudios recientes indican que el impacto de la pandemia sobre la salud sexual y salud reproductiva en toda América Latina es mayor para las niñas y las adolescentes que para las mujeres adultas. A las ya existentes dificultades de acceso a servicios amigables acorde a sus necesidades, ¿no? Que se suman los derivados de la crisis, servicios de salud cesados y disminución de la disponibilidad de métodos anticonceptivos. También sabemos que las medidas de confinamiento aumentan la exposición a situaciones de violencia sexual y abuso en el ámbito intrafamiliar. El abuso sexual tiene un peso importante en la tasa de embarazos en la adolescencia y fundamentalmente en el embarazo de emergencia, ¿no?
Niñas de 10 a 14 años. En la región, las víctimas de violencia sexual se encuentran con barreras para acceder a métodos de anticoncepción de emergencia, incluso prohibida en países como Honduras. Una interrupción legal del embarazo, lo que podría derivar en embarazos no deseados en adolescentes y niñas. Sabemos que en este contexto de emergencia sanitaria que ha estado generando el COVID-19, a medida que va avanzando los días de confinamiento, se ha ido produciendo un aumento considerable de denuncias de violencia contra mujeres que tampoco han sido atendidas, ¿no? Es por eso que nosotros como la IPPF-RHO consideramos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos. Como tal, nuestra organización prioriza llegar con servicios a las personas de las regiones que son las más vulnerables a las violaciones de derechos humanos, ¿no? Donde se encuentren ellos. En la región más desigual del mundo y con políticas regresivas sobre la salud sexual y salud reproductiva. Debemos trabajar para que se garantice este acceso a los servicios comprensivos e incidir para que las niñas menores de 15 años, que es una población bastante desatendida, ¿no? Asimismo, la IPPF-RHO es parte de un ecosistema feminista que sitúa las necesidades y los derechos de las mujeres y niñas como un eje central de nuestro trabajo. Junto a nuestras organizaciones socias tenemos una larga trayectoria y liderazgo en salud sexual y salud reproductiva y en provisión de servicios amigables de alta calidad para adolescentes. Un aspecto que identifica nuestro trabajo en el compromiso infalible con los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas. Asimismo, nosotros como IPPF-RHO estamos apoyando técnicamente y financieramente este documento que es muy importante, puesto que está alineado con nuestro compromiso con el bienestar, ¿no? Salud y vida de las más jóvenes. Tenemos toda la certeza que este documento será de gran ayuda para los países que aún no tienen normas basadas en evidencia y con un enfoque multidisciplinar. Les servirá de guía para construir protocolos en los que la atención de esta población joven observe, respete y proteja sus derechos sexuales y derechos reproductivos, logrando que se brinde una atención integral y coherente a las necesidades biopsicosociales, particularmente de este grupo etario. Con los protocolos esperamos que los gobiernos contribuyan a una sociedad más justa, donde todas las niñas y adolescentes de la región tengan garantizados sus derechos y gocen de vida plena y de una vida muy segura. Muchas gracias por el espacio, es lo que puedo mencionar respecto a este documento, esta construcción tan importante para la región, creo yo, ¿no? Muchas gracias, Iván. Adriana, muchísimas gracias. Inspiradoras tus palabras. Realmente el liderazgo de personas jóvenes como tú, en este momento desde la Junta Directiva de la IPPF Región Hemisferio Occidental, nos llenan de mucho optimismo de lo que está pasando en la región. Gracias, Adriana. Voy a dar la palabra a la doctora Desiree Mostajo Flores, quien es la coordinadora del Comité de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASO, quien da aval a este documento. Por favor, Desiree, si prendes tu cámara y micrófono para que por favor te dirijas en esta introducción a todas las personas asistentes. Gracias. Buenos días, no sé si ya me están escuchando bien. Antes que nada quiero agradecerles por darnos la oportunidad de poder participar con el aval de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología. Es un honor realmente compartir con personajes no solamente de tanta trayectoria, sino grandes luchadores que han sido ejemplo para nosotros para poder perseguir un sueño, que es el cambio en los derechos sexuales y reproductivos. Iván ha sido uno de los grandes maestros que hemos tenido en la Federación Latinoamericana, ha sido coordinador también, al igual que el profesor Aníbal Faundes y el doctor Lucho Tábara, lo cual es inspirador para varios de nosotros para poder seguir su ejemplo. Entonces, qué honor más grande. Para
darles alguna historia de lo que es la FLASOC para los que están escuchándonos, que quizá no todos lo saben. La Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia fue creada hace varios años atrás, en el 52, y aglutina a 19 países latinoamericanos, en los cuales se conformaron diferentes comités científicos. Y tenemos la dicha de decir de que en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, de donde yo vivo, en el año 2002 se conformó el Comité precisamente de Derechos Sexuales y Reproductivos. Y desde entonces se ha venido trabajando en los distintos grandes 6 objetivos primordiales para nosotros, como ser el derecho a la maternidad segura, el derecho a la vida sexual libre de violencia, de contraer infecciones, de transmisión sexual y de embarazos no deseados, el derecho a regular la fertilidad a través del acceso a todos los métodos anticonceptivos, sobre todo con énfasis a la anticoncepción de emergencia que tanto nos ha costado en algunos países y donde todavía tenemos grandes problemas. El derecho a interrumpir el embarazo dentro del marco legal de cada país, que este es otro tema también muy álgido. Muchos de ustedes lo están viviendo en sus países, nosotros también. Y ni qué decir con la pandemia, que lo mucho que se avanzó se ha quedado estancado o hemos ido en un retroceso. El derecho a la información sobre salud sexual y reproductiva y básicamente el derecho a acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. Les diré que mi país, como cualquiera de ustedes de los latinoamericanos, es cuando peores problemas hemos tenido. Creo que la pandemia nos ha abierto brechas grandes, pero a la vez, ahora que poco a poco nos vamos normalizando, podemos trabajar en el grupo que más nos interesa ahorita, el grupo más vulnerable, que son los adolescentes. De tal manera que para nosotros como FLASOC, el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, sobre todo en la mujer en la edad reproductiva, con énfasis, sobre todo en el grupo etario como son los adolescentes, es importantísimo para nosotros y se ha venido desarrollando distintas actividades básicamente en pro de favorecer la toma de decisiones de una manera libre, responsable e informada, básicamente sobre todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva. Es necesario hablar sobre sexualidad, las medidas de prevención, su autocuidado, porque en este momento hay mucha desinformación, hay conductas de riesgo, la anticoncepción en todas sus formas, largo plazo, inmediato, emergencia, evitar de alguna manera el embarazo no planificado, pero para eso hay que orientarlos, hay que educarlos, y favorecer el tema de las decisiones libres, sobre todo, tiene que ser decisión responsable e informada básicamente sobre todos los aspectos que incluye nuestro comité. De tal manera que la FLASOC básicamente tiene el objetivo primordial. Primero, establecer conductas públicas homogéneas en toda nuestra región, en cada uno de nuestros países, todos basados básicamente en los derechos humanos, con equidad de género, cuyo centro de atención básicamente van a ser las niñas, niños, adolescentes, sobre todo los que están atravesando un momento difícil con un embarazo no intencional. Por ende, debemos de trabajar todos en equipo, ahora más que nunca, con los distintos programas que si existían en nuestros países y se paralizaron por la pandemia, incentivar, trabajar y hacer alianzas con la gente competente para poder darles continuidad. Y sobre todo que exista el insumo y que lo que se escribió no quede en papel, sino que se vaya haciendo de alguna manera. Por lo tanto, este documento, después de leerlo, revisarlo, una vez presentado al Comité de Derechos Sexuales, al directorio, de manera unánime fue aprobado y felicitamos realmente por el empeño, porque consideramos que va a ser de suma utilidad para todos nuestros países. Va a servir para apoyar los estándares de políticas públicas, vamos a poder establecer mejores políticas y todo basado en los derechos humanos y básicamente con la perspectiva de género. Así que mis felicitaciones, de verdad, nos sentimos muy halagados de que FLASOC pueda participar y avalar en este documento y gracias por permitirnos estar con ustedes en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Desiree, tus palabras. Nos enorgullece ver una mujer como tú liderando ahora el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos y en esta sinergia de instituciones muy importante el trabajo que has venido haciendo.
Por favor, les recuerdo que al lado de donde ustedes ven participantes y al lado de chat aparece una casilla que dice Q y A, que es para preguntas. Ahí pueden empezar a colocar sus comentarios y preguntas para la sesión final. Damos entonces paso a la presentación del documento que nos convoca, el documento de lineamientos para el diseño de un protocolo de atención de niñas y adolescentes menores de 15 años con embarazo no intencional. Nos lo van a presentar Silvina Ramos y Mariana Romero, ambas investigadoras titulares del CEDES, que es el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, y ellas dos pues son autoras principales de este documento. Entonces voy a dar inicialmente la palabra a Silvina y posteriormente a Mariana. Puedes seguir, Silvina, prende tu cámara, por favor. Sí, muchas gracias, Pío. Muchísimas gracias a todos, a todas por el interés en esta convocatoria. Quiero agradecer, mientras voy compartiendo la pantalla, quiero agradecer muy especialmente a mis colegas que trabajaron arduamente en un equipo muy lindo que armamos con Mariana Romero, con Sonia Ariza, con Victoria Tiseira para elaborar este documento, y quiero también participar de mi agradecimiento a CLACAI, que nos dio la oportunidad de involucrarnos en este proceso, y a todas las instituciones, que no han sido pocas, que han contribuido técnicamente y con apoyos políticos decididos y transparentes para poner en marcha este documento para toda la región. Así que muchísimas gracias a todos. En realidad este documento tiene como finalidad contribuir en el desarrollo de guías o protocolos de atención que resguarden garantías mínimas y estándares de calidad en la atención y garantías mínimas en la protección de derechos humanos y prestaciones que deben ofrecerse a niñas y adolescentes menores de 15 años que cursan un embarazo no intencional. El propósito, como algunos de ustedes, de quienes me precedieron, ya lo adelantaron, es de alguna manera llenar un vacío que existe en la región, porque todavía hay muchos países en América Latina y el Caribe que no disponen de políticas específicas dirigidas a atender la problemática del abuso sexual y el embarazo forzado en este grupo poblacional particular de menores de 15 años. Aunque sin duda el abordaje del abuso sexual y el embarazo forzado y el embarazo no intencional en particular no compete exclusivamente al sector salud, sino que necesita de un abordaje intersectorial, cosa en la que todos coincidimos, este documento se focaliza en la atención, en ofrecer lineamientos para los servicios y los equipos de salud, en el entendimiento que allí es donde se juega, no solo allí, pero allí se juega una oportunidad excepcional para intervenir sobre el problema de una manera temprana, para una detección precoz, tanto del embarazo no intencional como del abuso, y también en los servicios de salud se puede jugar y se debe jugar el resguardo de los derechos y de la atención integral de las niñas y adolescentes que enfrentan esta situación. Por estas razones, nosotros consideramos que el documento debía focalizarse, por lo menos en esta primera etapa, en ofrecer lineamientos para los servicios y los equipos de salud. Como les contaba, el documento además tuvo un desarrollo, tiene una biografía el documento. En realidad es una iniciativa que CLACAI comenzó hace varios años y que a partir del 2018 empezó a cobrar más forma y más contenido. Y en realidad este documento es el resultado de ese proceso que yo quisiera muy rápidamente compartir. En el foro regional, como allí se indica, en el marco de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo en el 18, ya se hablaba de este tema y se lo trataba de colocar en agenda. Es un tema relativamente reciente, nuevo en la agenda pública de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe.
Luego hubieron 2 documentos técnicos que CLACAI encargó a especialistas que ya están allí señalados en la lámina, elaborados por Juan Carlos Escobar, Sonia Ariza y Victoria Keller, uno, y el otro por Vara Horna. Los 2 documentos, excelentes documentos, fueron los insumos para el taller regional que CLACAI organizó en el año 2019, en donde se convocaron alrededor de 45 profesionales de 11 países de América Latina, con perfiles y praxis y experiencias muy diversas, y allí la idea fue justamente intercambiar diagnósticos de situación en la región sobre este problema, experiencias en la atención de niñas y adolescentes menores de 15 y discutir los documentos, los 2 documentos técnicos que les mencionaba, y de toda esa discusión y acuerdos que se alcanzaron en esa reunión, se elaboró una primera versión de este documento que fue, como también se indica en la lámina, revisada por un conjunto de expertos, y acá llegamos hoy a la mejor versión posible que pudimos armar en este momento del desarrollo de nuestro pensamiento y de nuestra praxis política con relación a este tema. Y ese es el documento que estamos presentando, que tiene estos contenidos. Yo rápidamente, y Mariana luego, vamos a describir los contenidos. Esta es la estructura del documento: el problema en América Latina, los determinantes, la magnitud y las características del fenómeno en su segundo capítulo. El tercer capítulo da cuenta de los marcos normativos, tanto legislaciones como estándares internacionales que sabemos que no debemos descuidar a la hora de interpretar el marco normativo nacional. Y por último, en el capítulo 4, el documento instala algunas ideas respecto de los parámetros y los criterios básicos que a nuestro entender deben tenerse en cuenta para elaborar precisamente esos protocolos de actuación de los servicios y los equipos de salud. ¿Qué podemos decir? El primer capítulo básicamente hace hincapié en la alta prevalencia del abuso sexual y el embarazo forzado. No tenemos información extremadamente precisa y robusta sobre este tema, y hay que ser honesto, digamos, con esto, pero todos los indicios que tenemos y la información fragmentada que conseguimos reunir nos muestra que este fenómeno es un fenómeno de importante magnitud en la región. También sabemos que el problema del embarazo no intencional en estas edades se vincula con la pobreza, con la exclusión social y con estereotipos de género. Ahí hay una trama particularmente negativa que afecta tanto como causa y como consecuencia este fenómeno. Y por último, también sabemos, como les decíamos recién, la enorme relevancia que tiene el trabajo de los equipos y los servicios de salud justamente para abordar en forma integral este problema y, por sobre todas las cosas, para detectar tempranamente y ofrecer un servicio de calidad que garantice a las niñas la protección integral de sus derechos y la toma de decisiones en libertad, y les proteja de riesgos para su salud y para su vida. En cuanto a los determinantes, que es el segundo capítulo de este documento, básicamente, ¿qué sabemos? Sabemos que los determinantes del embarazo no intencional y el embarazo en la adolescencia también, digamos, son múltiples. Por tanto, nuestras intervenciones también tienen que ser múltiples. No hay solución simple para un problema complejo. Y entre los determinantes del embarazo, aquí básicamente se trabajan algunos, los más importantes: la falta de acceso a la escuela o la educación. Sabemos que la escuela es el factor protector por excelencia en materia de prevención del embarazo en estas edades. También la contención familiar opera como un determinante, el vínculo y acceso a los servicios de salud y también a los servicios sociales.
la existencia de redes comunitarias y sociales que contengan y den protección en un sentido integral y de pertenencia y de inclusión a las niñas y adolescentes es un factor que también puede contribuir a prevenir un embarazo de estas características. Y también sabemos por alguna información, como allí se indica, que la situación en América Latina, como en muchos otros temas, es muy dispar, es muy diversa y hay países que tienen situaciones mucho más críticas que otros, aunque todos compartimos una problemática común y una preocupación creciente, afortunadamente, desde los distintos ámbitos de la incidencia, la investigación y las políticas públicas para intervenir sobre este problema que adquiere ribetes, creo yo, a esta altura de urgencia, más aún en el contexto de la pandemia por las razones que ya fueron apuntadas anteriormente. Las consecuencias para la salud, que es otra de las dimensiones que se aborda en el documento, aquí se señalan y las conocemos todos los que trabajamos en este campo. Pensemos que este es un documento que quiere decir todo lo necesario para decir, para convencer a quienes sea necesario convencer. Y el tema de las consecuencias para la salud de un embarazo a estas edades no es un tema menor para nada, bajo ningún concepto, y aquí están señalados algunas de las consecuencias, las más importantes, que un embarazo a estas edades tiene en la salud de niñas y adolescentes, que ustedes podrán leer. Y por último, las consecuencias sociales, que tampoco son, que son muy gravosas, la interrupción escolar, la reducción de las oportunidades laborales y el impacto en el progreso económico en general de la sociedad. Y aquí quiero solo, digamos, recordar y traer a la conversación los aportes que están haciendo los estudios Milena del Fondo de Población de Naciones Unidas, que se están desarrollando en varios países de la región, en donde se muestra con absoluta claridad, absoluta contundencia y con datos muy precisos el enorme impacto que tiene el embarazo en la adolescencia sobre la trayectoria educativa de las chicas sobre todo, pero también de los chicos. Hay un impacto diferencial por género. La enorme impacto que tiene sobre las oportunidades laborales de las niñas y adolescentes que tienen hijos, digamos, en estas edades, tanto en términos de los ingresos como en términos de la precariedad de los empleos que consiguen, y luego también el impacto en el Estado por los gastos asociados a la atención de embarazos, partos en estas edades, y el impacto en pérdidas de ingresos en la población, en las adolescentes que tienen un hijo antes de los 20 años. Esa información yo creo que es extremadamente rica para hacer incidencia y mostrar con datos las consecuencias sociales gravosas que tiene el embarazo en edades menores a los 20 años. Y por último, antes de darle la palabra a mi compañera Mariana Romero, también en ese capítulo del documento se da cuenta de cuáles han sido hasta el momento, con algunas excepciones que siempre es importante recuperar. El mundo no es tan oscuro ni tan negro como a veces pensamos. Hay muchas iniciativas que intentan encontrar un rumbo en medio de la adversidad y hay buenas prácticas en este campo, bastantes y muchas buenas prácticas que hay que recuperar, pero en general las respuestas institucionales han estado sesgadas, digámoslo así, por un lado, por un enfoque en la atención del embarazo desde una perspectiva adultocéntrica, una naturalización del embarazo en la adolescencia. También las respuestas institucionales han mostrado problemas en las competencias profesionales de quienes trabajan con estas niñas y adolescentes, la capacidad de escucha y una consejería en opciones en una menor de 15 años es una realidad extremadamente específica
que necesita de competencias específicas y por parte de quienes ayudan a estas niñas y adolescentes. También las respuestas institucionales han hecho énfasis en una respuesta punitiva, básicamente la criminalización del aborto, y ni que hablar de la falta de oportunidades que se les ofrecen a las niñas, aún con marcos normativos que lo hacen posible por la causal violación. El acceso a la interrupción legal del embarazo, incluso en aquellos países donde está habilitada, no es ofrecida a estas niñas y adolescentes como una de las opciones. Ha habido y sigue habiendo una escasa articulación intersectorial. Escuela, salud y sistema de protección es una trama indisoluble para atender esta problemática que nunca debemos olvidar, aun cuando estemos muy enfocadamente trabajando en un aspecto. Y por último, las respuestas institucionales están caracterizadas por una ausencia de políticas de reparación. No solo el delito penal no es perseguido, sino tampoco la reparación civil es parte de las garantías de derechos que estamos ofreciendo a estas niñas y adolescentes en nuestra región. Y ahora sí, le doy lugar a Mariana para que continúe con las últimas láminas de esta presentación. Estás muteada, Tienes apagado Mariana. el micrófono, dale. Sí. Disculpas. Dale. Muchas gracias, Silvina, y muchas gracias a los colegas y las colegas de la región que están participando de este webinar. Quisiera entonces seguir con lo que ha sido este documento, con lo que contiene, y el documento trae también un tercer capítulo donde se trabajan los marcos normativos, las legislaciones y los estándares internacionales de protección de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes. Y la razón de incluir este material dentro del documento es porque es importante dar cuenta de cuáles son las obligaciones que los estados tienen en función de la atención a niñas, niños y adolescentes, y que pueden ser un excelente marco para trabajar en un protocolo a partir de las experiencias que cada país vaya desarrollando. Hay 3 principios que no deberían omitirse, que tienen que ver con la protección de esos derechos humanos, que son el principio del interés superior del niño, de la niña, el derecho a ser oídas y el derecho a no ser discriminadas. Y este trípode da un excelente sustento para poder introducir el protocolo aún en contextos donde la restricción de algunos de los derechos y del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos pueda ser importante. También el documento incluye una serie de consideraciones legales que son clave para la garantía de la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años. Nuevamente, es importante que cada uno de estos protocolos incluya una referencia específica, por ejemplo, al derecho a la vida que tienen niñas y adolescentes que cursan los embarazos forzados, el derecho a la salud, que en general no está ausente en ningún marco normativo, la protección de niñas y adolescentes como víctimas de violencia sexual, que también suele estar en muchos de los marcos normativos, y la protección a la integridad personal de las niñas y adolescentes. Entonces, este capítulo nos ayuda a poder traer sobre la estructura normativa de alguno de los países cuáles son estas relaciones y por qué los estados están obligados. La siguiente, por favor. El capítulo 4 incluye los parámetros y los criterios básicos para la elaboración de los protocolos que deben ser considerados en los sistemas de salud. O sea, pasamos de lo que es la estructura general a lo que el protocolo en particular debería incluir dentro de los sistemas. Y aquí hay una serie de lineamientos
sobre todo basados en la experiencia de los países que ya han podido trabajar y también de las experiencias que fueron recolectadas en este taller de trabajo, de discusión que tuvimos sobre los 2 documentos base que dieron origen a los lineamientos. Por un lado, el parámetro de la detección oportuna del embarazo, la necesidad de abrir cada vez mayor cantidad de canales donde la detección de este embarazo que tiene la niña, el adolescente, sea hecha de manera oportuna, sea hecha de manera temprana, que no existan restricciones o barreras, pero que además tengamos la alerta levantada tanto en el sector salud como en los otros sectores de lo que esa niña podría estar transitando, no solo en términos de una situación de violencia, sino de las consecuencias de esas situaciones de violencia, como podría ser un embarazo forzado. El documento también hace énfasis muy particular sobre la consejería en derechos y en opciones, y sobre esta necesidad de un acompañamiento clínico y de un apoyo psicosocial desde el ingreso, desde el primer contacto que se hace desde el sistema de salud y a lo largo de la trayectoria que esa niña o esa adolescente pueda hacer dentro del sistema. Y para ello, el sector salud cumple un rol privilegiado, pero también debe darse un seguimiento integral y un abordaje intersectorial de esta niña y de la situación que ella trae consigo durante su embarazo. Por ejemplo, es esencial el acompañamiento del sector educativo para tratar de sostener a la niña dentro de la escuela, si estaba inserta, o de reinsertarla en el sistema educativo como una forma de contribuir a una permanencia, y por un lado de un factor que puede ser de protección primaria o secundaria, como Silvina mencionó, pero también para que su vida siga un curso que es el curso que debería tener una niña o un adolescente y no el del embarazo forzado. También hace énfasis en el seguimiento integral del equipo y en la atención psicosocial, sobre todo en las situaciones de violencia. El sector salud juega un rol privilegiado en la atención, en el tratamiento y en la eventual reparación de los daños, pero este abordaje no es un abordaje pura y estrictamente clínico. Debe acompañarse de otros integrantes del equipo de salud para dar lugar a la reparación y rehabilitación. Justicia en los casos de abuso correspondiente. Y aquí sepamos que no todos los países tienen los mismos caminos, las mismas interacciones, pero es importante poder cortar de alguna manera esta situación de abuso y a poder apartar a quien abusa o al violador de este entorno cercano que tienen las niñas y las adolescentes. Y en este sentido hay una serie de controversias, primero porque a veces estas situaciones de denuncia y esta persecución penal que se hace del agresor no necesariamente se consolida en la separación de este agresor y se han visto situaciones al contrario de exacerbación de la violencia porque se interpone la medida, pero al no separarlo el agresor queda cerca. Pero es importante que podamos pensar dentro del protocolo e instar al sistema judicial a una intervención en concreto y a una intervención efectiva, porque si no, este círculo se perpetúa, no hay un ejemplo demostrativo respecto de la penalización del agresor y dejamos además a la víctima en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, ese es un aspecto que particularmente en el taller lo trabajamos bastante. Y el documento cierra con 2 consideraciones finales.
una consideración que tiene que ver con la producción de información, esto que Silvina mencionó al inicio, no solo en términos de la magnitud y de los determinantes que pueden estar presentes o con mayor frecuencia en ese país en particular, sino como una manera de contribuir a visibilizar este problema para niñas y adolescentes y a mostrar cuáles son estas buenas prácticas a las que Silvina también hizo mención como forma posible de intervención, como una manera de abordaje demostrativo para los otros países. Y el último punto, si me pasas la siguiente, Silvina, por favor. Es esta, ya está. Ok, lo que muestra el protocolo es qué no debería, o los lineamientos, perdón, es qué es lo que no debería incluir el protocolo. El protocolo no debe hacer una naturalización del deseo de embarazo, no debe asumir que una niña o una adolescente embarazada tiene un deseo de sostener, de llevar adelante ese embarazo, debe preguntarlo en forma de opciones y debe indagar qué es lo que la niña está pensando respecto de ese embarazo. No debe asumir que las relaciones sexuales han sido consentidas, aun si está la presencia de una pareja que pueda ser un par. Y esa presencia de la pareja no debe ser convocada si no hay una decisión explícita y el consentimiento explícito de la niña o la adolescente para que esté presente durante esta consejería y decisión en opciones. El protocolo debe asumir que existió un descuido, donde ese embarazo ocurre por accidente, sino que debe hacer un abordaje cuidadoso en la prevención del embarazo y, digamos, en el siguiente, pero también para entender cuáles fueron las circunstancias, si existió coerción, si hubo un conocimiento explícito de que las relaciones podían dar lugar a un embarazo o en qué contexto se dieron o si fueron por esa pareja o por una situación de abuso por parte de otra persona. Y finalmente, los embarazos forzados en niñas y adolescentes deben, en todos los casos, considerarse como una situación de excepción. Y por ello no deben establecerse límites en la edad gestacional para la interrupción del embarazo. El documento de lineamientos hace énfasis en estos riesgos particulares para la salud física de niñas y adolescentes que no deben ser menospreciados y que han sido la razón muchas veces para el acceso a una interrupción legal del embarazo, y por ello, y por las circunstancias que lo rodean y el diagnóstico tardío, es que un límite en la edad gestacional finalmente va a poder, digamos, o va a actuar como un cercenamiento al derecho y a la posibilidad que tienen estas niñas y adolescentes de reparar y de recuperar cierto estado de bienestar. Con esto termina nuestra presentación acerca del documento de lineamientos. Queremos agradecer la confianza, como mencionó Silvina, depositada por CLACAI, agradecer los 2 documentos base que nos permitieron tener este taller de trabajo y esperamos ahora los comentarios de las colegas para poder continuar con el evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Silvina, por la excelente presentación y la capacidad de síntesis del documento. Vamos a dar paso a 2 presentaciones o 2 comentarios, 5 minutos cada una. Para mí un gusto tener como comentaristas invitadas a la doctora Linda Valencia de Guatemala y a Silvia Mesa Pelufo de Costa Rica. Vamos a iniciar con Silvia. Para quienes no la conocen, Silvia Mesa Pelufo es experta titular del Comité para Costa Rica del MESEVI, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. El MESEVI es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Es un gusto tenerte, Silvia, y te doy la palabra para que nos hagas tus comentarios en los siguientes 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, Iván. Buenos días a todas y todos. Hoy, 25 de noviembre, a 60 años del asesinato de las hermanas Mirabal, creo que es una excelente oportunidad para hablar
de formas de violencia contra las mujeres y las niñas que no siempre tenemos en cuenta. Agradezco a CLACAI, a IPPF y a FLASOC la invitación para participar en la presentación de estos lineamientos para los protocolos de atención a las adolescentes embarazadas, que considero un inmenso paso adelante en la protección de los derechos de las niñas y las adolescentes. La gravedad de la violencia sexual contra las niñas en la adolescencia temprana se ha hecho más notoria en los últimos años por la amplia publicidad que han tenido casos de niñas embarazadas después de haber sido víctimas de violación, que son obligadas a continuar con su embarazo por diversas razones, entre las que destacan las prohibiciones legales para la interrupción del embarazo, la desinformación sobre sus derechos y las opciones que tienen, la existencia de legislación que perpetúa los estereotipos de género y la ausencia de protocolos de actuación en los casos donde el aborto es legal. Estos embarazos tempranos tienen un impacto no solo físico, sino psicológico, además de significar la afectación del derecho al pleno desarrollo de las niñas y su proyecto de vida, en tanto son obligadas a culminar estos embarazos sin cumplir con el deber fundamental de los estados de garantizar el interés superior de la niña, al que están obligados por la Convención de los Derechos del Niño. Desde que está embarazada la niña deja de ser niña para pasar a ser madre, o tal vez hasta un receptáculo. Y además es también un ejercicio de violencia contra esas niñas que está contemplada en el tercer ámbito de aplicación de la Convención de Belén do Pará, es decir, la violencia perpetrada por el Estado o sus agentes. El embarazo infantil y adolescente ha sido un problema de gran preocupación para el CEBI, el Comité de Expertas del MESEGBI, y ya en el 2014, en su declaración sobre violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes y sus derechos sexuales y reproductivos, el CEBI había sostenido que la negación por parte de los estados de las políticas públicas y los servicios de salud sexual y reproductiva exclusivos para mujeres y niñas constituye una violación sistemática de sus derechos humanos y la somete a la violencia institucional del Estado, causándole sufrimiento físico y psicológico. Y que siguen existiendo leyes que perpetúan el ejercicio de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y las revictimizan, violando sus derechos sexuales y reproductivos, tales como el mantenimiento de las restricciones en el acceso al aborto en condiciones seguras y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo, o la negación del acceso a cuidados posteriores al aborto que contravienen la prohibición de la tortura y los malos tratos. El CEBI había recomendado en aquel entonces a los estados, entre otros aspectos, el compromiso de agencia dando las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en los procesos, la rapidez de las investigaciones, la prolija la atención de las víctimas, que incluya tratamiento médico, psicológico, orientación, asistencia legal y social que responda a su problemática y proporcionar seguimientos posteriores a las crisis, así como garantizar la salud sexual y reproductiva y su derecho a la vida, eliminando el aborto inseguro, permitiendo la interrupción del embarazo en los casos de violencia sexual e incesto, así como garantizando el acceso inmediato a métodos anticonceptivos económicos, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia. En su informe hemisférico sobre la violencia sexual y el embarazo infantil en los estados partes de la Convención de Belén do Pará, el CEBI, constata que solo 5 países de la región reportaron en ese momento tener protocolos de atención de justicia especializados en niñas y adolescentes. Pero ninguno de los estados, ni siquiera los que tienen protocolos, tenía procesos formativos y personal especializado para atender a las niñas y mucho menos a las niñas en su diversidad. Se plantean en ese momento recomendaciones específicas para los estados con respecto a los embarazos en niñas y adolescentes y a la necesidad de protocolos, como eliminar el aborto inseguro, asegurando normativamente que todos los embarazos de niñas sean considerados de alto riesgo y permitan la interrupción legal, implementar protocolos de atención integral para garantizar la vida y la salud de las niñas que decidan interrumpir su embarazo, asegurar
que todos los protocolos garanticen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a todas las niñas, cualquiera sea su edad, incluyendo la confidencialidad, incluso respecto de los padres cuando son los posibles abusadores, y la consejería. Adoptar protocolos de atención que determinen los pasos de tratamiento y la forma de atención a las niñas usuarias de la anticoncepción de emergencia y tratamientos de profilaxis de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Estos lineamientos que hoy se presentan, con enfoque de derechos, con énfasis en la detección temprana, en la consejería sobre diferentes opciones que se abren a las niñas, con manejo tanto clínico como psicológico, con un seguimiento integral y con indicaciones de lo que no debe hacerse, proporcionan a los estados un instrumento concreto, aterrizado, para cumplir con sus compromisos internacionales. Felicitaciones y muchas gracias. Silvia, muchísimas gracias. Tus palabras son muy importantes para este proceso. Y quisiera dar paso a la doctora Linda Valencia, ginecobstetra guatemalteca, quien es oficial senior de programas para Guatemala en Planned Parenthood Global. Muchas gracias, Linda, y tienes 5 minutos para tus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Iván. Agradezco profundamente esta invitación por parte del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Me siento muy honrada de compartir este día y hacer estos comentarios sobre tan importante documento. Además, y sobre todo como médica, como ginecóloga y obstetra, celebro realmente este protocolo, la elaboración del mismo por parte del consorcio, pero además la participación que tiene la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia es sumamente importante para la aplicación del mismo dentro de los países de América Latina. La violencia sexual sabemos que tiene efectos muy profundos y son efectos muy profundos en la salud. La violencia sexual en las niñas y en las adolescentes es el mejor ejemplo del riesgo a la vida, y ese riesgo a la vida en sus 3 dimensiones, en la dimensión biológica, emocional y social de niñas y adolescentes. Además de las lesiones físicas, que son las más conocidas, el embarazo no deseado, que tiene como consecuencia una maternidad forzada y muchas veces abortos en condiciones clandestinas, se asocia con un mayor riesgo de experimentar diversos problemas de salud sexual y reproductiva, cuyas consecuencias pueden ser inmediatas o a largo plazo. Ya un documento anterior de la Federación Latinoamericana mostraba todos estos efectos en la violencia sexual de niñas y adolescentes. La salud mental y emocional, la salud social, que son las menos estudiadas en este caso, y tienen un efecto profundo. La salud mental y el relacionamiento con los demás se ve afectado de forma muy significativa. La agresión sexual y el embarazo no deseado se vive en aislamiento social, rechazo por la familia y por los amigos, lo que muchas veces lleva a estas niñas a problemas serios que ponen en riesgo su vida. Ya hay estudios en Latinoamérica, incluyendo en Guatemala, sobre el suicidio en adolescentes, precisamente producto de violencia sexual. Tenemos un estudio que realizó Flaxo en Guatemala sobre vidas silenciadas, donde se muestra perfectamente el riesgo a la vida de estas niñas como producto de esa violencia sexual. La situación general, además, generada por el COVID-19, nos ha impactado a todos, pero sobre todo, no a todos por igual. Las niñas latinoamericanas y particularmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad han enfrentado riesgos de violencia sexual y embarazos forzados. América Latina y el Caribe es la región con mayores tasas de embarazo no deseado en menores de 15 años en el mundo. Esa crisis generada por el COVID y agravada en esta situación específicamente ha intensificado esos riesgos y esas desigualdades que ya de por sí eran inaceptables para la salud y el futuro de las niñas latinoamericanas.
tenemos hoy una oportunidad única para construir una nueva normalidad. Esa nueva normalidad en que todas las niñas pueden crecer sanas, fuertes y seguras. Estos lineamientos vienen siendo precisamente una respuesta a esa nueva normalidad. Las niñas latinoamericanas necesitan nuestro apoyo, más que nunca, para poder vivir sus infancias y definir su propio camino. La pandemia trajo consigo graves y dolorosas afectaciones en todas las esferas, pero también nos mostrado que ese cambio es posible y es necesario en la salud y en los derechos humanos. Trabajemos por esa nueva normalidad. Estos protocolos son una respuesta en la que todas las niñas puedan vivir su infancia y completar sus estudios sin tener que renunciar a sus sueños por un embarazo forzado. Debemos asegurar que ninguna niña más sufra violencia sexual, pero si esto sucede, debe de estar protegida y se le debe permitir continuar con su proyecto de vida. La interrupción del embarazo salva vidas y salva también a las niñas. Es momento que los estados puedan garantizar ese acceso a servicios esenciales en salud. Los lineamientos son un claro ejemplo y la ruta para seguir precisamente cómo hacer esos servicios esenciales en nuestros países. No podemos permitir que la vida y el futuro de miles de niñas, y particularmente las más pobres, se siga poniendo en riesgo por embarazos resultados de violencia sexual. En una acción sin precedentes, en el 2019, si bien recuerdan, ante las Naciones Unidas se presentaron 4 casos en Latinoamérica de diferentes países. El caso de Fátima, por ejemplo, en Guatemala, una niña de 12 años violada por un profesor y funcionario público, obligada a continuar un embarazo resultado de ese abuso. El caso de Lucía en Nicaragua, quien con 13 años enfrentó violencia sexual y las consecuencias por parte de un cura de una ciudad sin tener acceso a información o a educación sexual integral, obligada a dar a luz a pesar de no estar preparada ni física ni emocionalmente para hacerlo. El caso de Norma, quien a sus 12 años enfrentó la negligencia de autoridades que permitieron que volviera a vivir con el maltratador de su madre, el violador de su prima, quien la mantenía encerrada y obligada a encargarse de labores domésticas. Norma quedó embarazada, obligada a una maternidad que ella no había deseado. Y aunque en su país, en Ecuador, la ley establece que las niñas y mujeres pueden acceder al aborto legal cuando su vida y su salud está en riesgo, esta posibilidad le fue negada. Y estas posibilidades se niegan por falta de instrumentos claves para darle seguimiento a estos casos. En el caso de Susana, que a los 13 años quedó embarazada de su abuelo y se vio forzada a dar a luz sin asistencia técnica, sin asistencia del Ministerio de Salud, para lidiar después con un trauma, tristeza y miedo que sentía. Esto fue un caso en Nicaragua. Y el caso de Camila, quien enfrentó un embarazo resultado de abuso sexual por parte de su padre, siendo una niña de 13 años y a quien le fue negada la atención médica que necesitaba en el Perú, lo que puso en riesgo su salud y su vida finalmente. No es natural que violenten sexualmente a las niñas. No es natural, como bien lo dicen los protocolos, los lineamientos que en este día nos están presentando. No es natural la maternidad forzada. Las niñas tienen derecho a vivir libres de violencia y el Estado debe garantizarles esa protección, debe garantizarles seguridad, justicia, libertad sexual y libertad reproductiva. Hoy, estos lineamientos para el desarrollo de un protocolo de atención de niñas y adolescentes menores de 15 años con embarazo no intencionado es una herramienta esencial y necesaria
para quienes en los países hemos trabajado precisamente en políticas públicas y elaboración de normativas y documentos técnicos dentro de los ministerios de salud para poder dar una respuesta a esta tragedia que es el embarazo en niñas y adolescentes producto de violencia sexual. Este documento hoy nos da una luz al final del túnel. Es una respuesta para los estados de esta problemática de salud pública y de justicia social. Me siento totalmente agradecida y felicito al Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro y a quienes elaboraron este documento técnico. Será una herramienta bien recibida por todos los países. Muchísimas gracias. Gracias. Linda, muchísimas gracias por tus importantes aportes y reflexiones. En el chat y en las preguntas hay muchas felicitaciones a todo el equipo y voy a dar paso a algunas preguntas. Entonces, la primera de ellas, de Alejandra Meglioli de Nueva York, muchas gracias por las presentaciones, y dice, por los datos, consecuencias, vemos la urgencia de trabajar en este tema. ¿Cuáles son las sugerencias de estrategias para facilitar y colocar este tema en la agenda en los gobiernos de la región en estos momentos de COVID? No sé si quieres, Mariana, Silvina, comentar algo. Sí, yo estaba, gracias Pío, se junta esta primera pregunta también con la segunda de Nina, que también se pregunta y nos pregunta cuáles son las mejores estrategias para colocar el tema en agenda. Yo ahí, bueno, uno podría hacer un seminario sobre este tema en realidad, y recordaba, Susana, que cuando nosotros encaramos la organización del foro regional, este fue uno de los temas del foro, justamente, las mejores estrategias, y de hecho hay material recogido en ese foro que luego no lo pudimos traducir necesariamente en el documento, pero que quedó allí como material, habría que aprovecharlo. Pensé eso cuando leía las preguntas de las dos colegas en el chat, pero mi respuesta corta sería algo así como, primero, creo que nosotros en América Latina tenemos una larga tradición de colocar temas en agenda y lo sabemos hacer muy bien. Entonces yo diría que este tema, si bien tiene una especificidad importante y si bien es uno, yo diría, de los temas más oscuros del campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, porque estamos hablando de situaciones particularmente siniestras, de niñas abusadas por sus padres, sus padrastros, sus hermanos, sus abuelos, que quedan embarazadas. Sabemos que el abuso sexual en general en estas edades es perpetrado por un familiar cercano de la niña. Entonces la situación es realmente de un grado de... es muy siniestra, ¿no? Y en ese sentido yo siempre pensé que es uno de los temas más oscuros que nosotros tenemos que abordar. Pero aún así, yo creo que dos cosas quiero transmitir. Por un lado, la necesidad de pensar en la especificidad de los escenarios nacionales. No todos los países necesitan de la misma estrategia de incidencia, ni sería aconsejable que así lo fuera, porque la configuración político, institucional, cultural, bueno, todas las cosas que ya sabemos, gravita enormemente. No es lo mismo un país que tiene causal violación que no la tenga, no es lo mismo, a pesar de, como bien indica Nina en su comentario, todos los países de la región, y esa es la enorme oportunidad que tenemos, tienen normativas vinculadas a la protección de derechos de niñas y adolescentes. Y yo creo que esa es nuestra puerta de entrada por excelencia, sabiendo de antemano que a lo mejor puedo equivocarme por algunas excepciones, pero que los sistemas de protección en los países de América Latina en general son sistemas de protección conservadores, no son sistemas de punta en materia de cambios y de intervenciones y de reconocimiento de derechos, a pesar de la normativa. Entonces yo diría, uno, la especificidad de las estrategias de incidencia, y segundo, yo creo que hay una combinación, que es la misma combinación que hemos usado en otros temas, sin ir más lejos en el tema del aborto, que tiene que ver, uno, con la investigación. La producción de información y de conocimiento es clave para colocar temas en agenda. La Argentina es un claro ejemplo de ello, y tanto la academia como el Ministerio de Salud, a través de su Dirección Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, generaron muchos insumos muy útiles para mostrar
la relevancia del tema. El trabajo de los medios, cuando los medios informan sobre situaciones críticas, es una manera de colocar de a poquito, pero sin prisa, pero sin pausa, el tema en la agenda. Los litigios, como Linda nos informaba, también son una estrategia útil. La capacitación de los agentes del sistema, sin duda, como siempre lo ha sido, también lo sigue siendo en este tema. Y yo diría, y las guías de atención, ¿no? Que pueda haber, que se pueden incluir dentro del paquete, digamos, de estrategias. Y un último comentario quiero hacer. A mí me da la impresión, por mi experiencia en los últimos años, sobre todo en el trabajo en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia en la Argentina, del embarazo no intencional en la Argentina, y por lo que he visto en otros países, y por lo que fue reflejado en nuestro foro regional, los países que tienen planes de prevención del embarazo en la adolescencia tienen una enorme oportunidad que hay que aprovechar para incluir el tema del abuso sexual y el embarazo forzado como parte de la agenda de esos planes. Si yo no recuerdo mal, en el taller que tuvimos, de los 11 países, 8 países tenían planes de prevención. Muy pocos de ellos tenían incluido la problemática del embarazo forzado como parte de su agenda. Me cuesta pensar realmente a esta altura que un plan de prevención del embarazo en la adolescencia, no intencional en la adolescencia, no tenga incluido la problemática del embarazo forzado. Y allí tenemos una enorme oportunidad para trabajar en el marco de las políticas públicas que nuestros países ya tienen, pero por razones de diseño o por razones ideológicas o por razones políticas no han sabido o no han querido incluir el tema del embarazo forzado como parte de la agenda de esas políticas públicas. Gracias, Silvina. Por tiempo voy a dar paso a 2 preguntas más. Aquí hay una de Girle de Venezuela que dice: quisiéramos saber si hacen referencia crítica al incesto como práctica cultural desde la cual se legitima el embarazo en niñas y adolescentes en varios de nuestros territorios. Mariana, ¿querés contestar vos? Sí. Así hacemos. Sí, así compartimos. Gracias por la pregunta. Bueno, recordemos 2 cosas. Primero, que el documento de lineamientos tomó como base 2 documentos que se produjeron. El documento que produjo el equipo donde está Juan Escobar, Sonia Ariza y Vicky Keller, y el documento sobre digamos, las acciones que pueden tomarse reparatorias, y ahí justamente uno de los puntos que se aborda es los contextos culturales en donde, por ejemplo, una práctica como el incesto está naturalizado. A partir de eso, fue un eje de la discusión de los talleres. Entonces, cuando hablamos de lo que no debería incluir el protocolo al final, justamente hicimos énfasis en la no naturalización del embarazo en una niña o en un adolescente. Y parte de no naturalizarlo es desafiar estas prácticas que pueden ser culturales o que pueden estar enraizadas en distintas comunidades por diversas razones, pero justamente desafiarlas, pensar que esa práctica no debe ser asumida como dada, porque ocurre, entonces la aceptamos, sino entender que eso tiene un grave perjuicio para la niña, un grave perjuicio que la daña, que afecta a su bienestar, que afecta a su futuro, y que es justamente un deber de protección del Estado el no sostenimiento de esas prácticas culturales. Entonces creo, respondiendo en breve, digamos, al comentario de la colega, es que va a encontrar tanto dentro de los documentos de base como de los lineamientos, elementos para desafiar esa naturalización. Gracias, Mariana. Aquí hay un comentario de María Rodríguez del Centro de Derechos Reproductivos. Tiene 3 preguntas. La primera dice: por un lado, en la escala en que se presentó la situación de diversos países de la región, ¿por qué no se incluyeron otros países como Perú, Guatemala, Nicaragua? Esa sería la primera pregunta. Por otro lado, quería preguntar cuál es la recomendación que proponen estos lineamientos respecto al aborto con medicamentos para niñas menores de 15 años. Y tercero, ¿los lineamientos hacen alguna consideración sobre cuánto tiempo se debe garantizar el acompañamiento psicosocial a niñas y adolescentes
que han enfrentado embarazos forzados, o se hace alguna recomendación respecto a rutas, mecanismos de seguimiento posterior al embarazo forzado y ojalá el aborto o en la alternativa durante la maternidad forzada. Entonces, son estos 3 comentarios. Si quieres, Silvina, Mariana, hacer algún aporte rápidamente de esto. Sí, yo la verdad la primera pregunta no sé bien qué responder porque no sé bien qué quiere decir que no incluimos esos países. Si no se incluyeron como ejemplos es que quizá no conseguimos información. La verdad que no lo tengo tan presente, lo voy a volver a revisar, pero ninguna razón que no fuera la falta de información, no, pero no hubo ningún criterio de exclusión de ningún tipo en términos de los países, por lo menos deliberado. Y con relación, Mariana, te dejo la pregunta sobre el aborto con medicamentos. El tema de cuánto tiempo se debe garantizar, esa es una pregunta tan relevante. Lo que pasa es que ahí yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta, y no es por esquivar la pregunta que voy a responder esto, es que estos son lineamientos, no es un protocolo. Son orientaciones para desarrollar protocolos. ¿Y por qué digo esto? Porque los protocolos son muy país dependientes. O sea, los protocolos justamente son lo que hacen los países conforme su marco normativo, sus capacidades estatales para responder a situaciones. Hay países que tienen más desarrolladas algunas capacidades estatales que otras, mayor capacidad de los servicios o un equipo de salud donde está presente la delegación de funciones. No sé, hay muchos aspectos vinculados a la atención integral que son muy, insisto, país dependiente. Entonces, nuestra idea con los lineamientos no fue avanzar al grado de detalle de protocolizar una atención, sino más bien ofrecer, como lo dijimos al inicio, criterios y parámetros para que esos protocolos sean armados por quienes saben mucho más que nosotros, que nosotras, en su país, de cómo se pueden hacer de la mejor manera posible las cosas. Entonces, no avanzamos con eso por esas razones. Y por otro lado, yo respondería por mi experiencia, el acompañamiento psicosocial es la parte más débil de la que yo he visto en la atención de la salud y de la situación de embarazo forzado. No diría que cuanto más apoyo psicosocial es mejor, cuanto más largo es mejor que más corto, todo depende de la situación y de la capacidad y las competencias que tengan los equipos para dar efectivamente ese apoyo. No hay un número de meses, a mi juicio, que uno pueda aventurar para decir que eso está resuelto. Esa sería mi respuesta más de contenido. Antes de darle la palabra a Mariana, yo quiero andar en lo que menciona Silvina, y es que efectivamente estos son lineamientos para hacer guías y para hacer protocolos. Yo trabajaba en guías y protocolos en muchos países de la región y lamentablemente el hacer una guía o protocolo no garantiza absolutamente nada, y tenemos que trabajar no solo en el buen desarrollo de guías de práctica clínica, en protocolos, sino en la implementación. Si se hace un protocolo, pero no se hace una buena implementación, pues no se hace nada. Entonces es un lineamiento de lo que tenemos ahorita. Hay que pasar a hacer guías, protocolos y luego vigilar para que se haga una verdadera implementación. Mariana, ibas a aportar algo de aborto con medicamentos. Muy brevemente sobre el comentario de la colega, me da pie lo que acaba de decir Silvina y Pío. Justamente lo que hace el documento es dar lineamientos y poner el eje en la oferta de opciones. No es que redirecciona a los equipos a actuar, por ejemplo, hacia el aborto con medicamentos. Dependerá de la circunstancia de ese país, de la circunstancia de esa niña o adolescente, de la disponibilidad o no de mifepristona, de la edad gestacional que tiene ese embarazo. En fin, hay una serie de condiciones que nos van a dar más o menos margen de maniobra con lo que esté disponible. Entonces, lo que los lineamientos, vuelvo a decir, hacen énfasis es en la posibilidad de considerar las opciones que estén disponibles como manera de finalización del embarazo, si eso es lo que se está buscando, siempre con el consentimiento de la niña,
siempre en respeto de su autonomía progresiva, que fue un comentario que también hizo una de las colegas en el chat. ¿Qué quiere decir? Que esa decisión, por ejemplo, de cómo interrumpir ese embarazo, debe ser una decisión consensuada con la niña. Ella debe poder explicitar cuáles son sus expectativas, a qué le tiene miedo, qué es lo que desearía, qué es lo que le gustaría que ocurriera y qué es lo que no quiere que ocurra. Y en base a eso se toma la decisión. Obviamente siempre muy condicionada con las condiciones de estructura, de recursos humanos y las condiciones de tecnología que tengamos en ese país en particular. Y vuelvo al énfasis que estamos haciendo, que los protocolos van a ser muy país específico para poder responder. Gracias, Mariana. Veo, Susana, que pudiste resolver los temas de conectividad. Qué bueno. Por lo pronto, yo voy a parar acá porque desafortunadamente el tiempo no nos da para más. Aquí hay muchos comentarios, la mayor parte de felicitaciones. Y antes de dar la palabra a Susana para que haga el cierre, ya que se pudo conectar, pues agradecer nuevamente a las colegas que nos han acompañado realmente de manera tan importante, no solamente en la presentación de estos lineamientos, sino en los importantes comentarios. Realmente es muy grato poder estar con ustedes el día de hoy. Y desde la Federación Internacional de Planificación de la Familia Región Hemisferio Occidental, pues seguimos comprometidos con el tema de embarazo no intencional, particularmente en menores de 15 años, y seguiremos trabajando en conjunto con todas las organizaciones aquí presentes y las que no están también, para que realmente los derechos sexuales y derechos reproductivos, derechos humanos, sean cada vez más cercanos a la población. Susana, quisiera que tú cerraras, ya que te pudiste conectar entonces, para poder finalizar. Gracias. Tienes apagado el micrófono, Susana. Sí. El micrófono, ya. Ahora sí. Ahora sí, ya. Nada, que primero agradecer profundamente por el desarrollo de esta presentación. Lamentablemente, los problemas tecnológicos reemplazan lo que antes eran cancelaciones de vuelo o las enfermedades intestinales. Entonces, definitivamente estamos ante una nueva etapa y de verdad que es muchísimo más frustrante, creo, que a uno le informen que se ha cancelado un vuelo. Ha sido complicado. Pero también me da gusto ver efectivamente el desarrollo de esta presentación que ha sido sumamente fluida y sobre todo muy ilustrativa. Muchísimas gracias, colegas Silvia, Silvina, Mariana, Desiree, todas, Pío, que han podido conducir esta sesión con tanta facilidad. Yo solamente a mí me queda agradecer en nombre del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro el que ustedes estén presentes y sobre todo que nos permitan mostrar lo que ha sido un trabajo. Ya Silvina señalaba el proceso que ha tenido estos lineamientos, como bien precisaba, no son protocolos, sino lineamientos que nos permitan justamente avanzar en el desarrollo de políticas públicas. Y ahí queremos también un poco compartir con ustedes que en realidad todo el desarrollo y el avance que hemos tenido en los últimos años de protocolización del aborto legal en la mayoría de países, cuando empezamos esta discusión, más bien la experiencia era que casi muy pocos países tenían protocolizado o estaban muy arrinconados con apenas algunas descripciones. Años después hemos visto desarrollar estos protocolos, pero también hemos visto desarrollar lo que son protocolos que apuntan hacia la oportunidad de las mujeres a tomar decisiones informadas, a tener el acceso a una atención integral, pero también hemos visto protocolos con serias limitaciones, claro, que más bien se constituyen en mecanismos de restricción, y esto lo que genera una vulneración de derechos. Entonces, por eso, bajo ese aprendizaje, cuando revisamos qué cosa es lo que estaba pasando con la atención en las niñas menores de 15 años, veíamos que muy pocos países habían avanzado. Y aquí yo sí quisiera relevar la experiencia tan importante que ha hecho Argentina, la República de Argentina, que nos ha aportado una herramienta fundamental.
Y es por eso que justamente que las personas y los equipos que ha involucrado el desarrollo de este estudio ha tenido que ver con personas que justamente han estado bregando en Argentina y generando estas buenas experiencias. Y me refiero a Juan Carlos Escobar y al equipo que desarrolló el primer documento marco conceptual, donde se desarrollan inclusive toda la variedad de los aspectos de salud pública, pero también jurídicos, y donde aborda la situación de todos los países. Y a su vez también, por otro lado, el análisis de costo que también ya se mencionó, el de Arístides Varas, en que más bien se aprende de lo que han sido los procesos de judicialización y también del tema de reparación. Entonces, esto ha sido como articulado por justamente Silvina, Mariana, Victoria, Sonia, en estos lineamientos que ahora nos permiten trabajar. Lo importante es que este documento o esta iniciativa también ha tenido muchos apoyos, y eso creo que ha sido sumamente gratificante. Quiero mencionar el del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown, que se ofreció revisar, generar estos inputs. También el equipo de IPPF, a quien agradezco, IPPF-RHO, a quien agradezco muchísimo sus contribuciones, y al equipo de IPAS, que también pudieron aportar, generar todo este proceso de discusión y que ahora nos permite tener este documento a la mano. Yo también estoy muy agradecida por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOG, que realmente ha sido también rápidamente, se abrió a avalar este documento, a darle el nivel académico, y que creo que puede incrementar la confianza para generar justamente algo que preguntaban en esta sala, es cómo vamos a actuar para que estos protocolos puedan aterrizar, para que estos lineamientos aterricen en los países. Y ahí sí yo quisiera señalar que lo que hemos querido aportar son estos grandes lineamientos. Y aquí lo que se ha señalado es los estándares mínimos que tienen que tener los protocolos ya nacionales de atención, pero también algo muy importante, por lo menos que a mí sí me queda como una lección absolutamente aprendida, que no deben contener estos protocolos, en qué no nos podemos equivocar, en qué no podemos aceptar. Y es aquí, creo que donde se necesita justamente todo este proceso y este movimiento mucho más amplio que nosotros. Y ahí quiero yo saludar, por ejemplo, y estas alianzas importantísimas con el tema de la campaña Niñas No Madres, que ha generado todo un movimiento que ha venido años también sosteniendo una agenda muy activa en el tema del abordaje del embarazo en niñas. También como CLADEM, nuestras compañeras de lucha, que colocando el tema de el aborto, el embarazo temprano como un asunto de tortura, y de hecho todos los esfuerzos que estamos haciendo desde las organizaciones para visibilizar, judicializar, avanzar. Nosotros creemos que el próximo año, inclusive la pandemia, no debería ser un retraso, al contrario, debería ponernos la atención en no dejar de lado a las niñas menores de 15 años por todo lo que implica esta situación en la que estamos viviendo. Y en ese sentido se hace más urgente que nunca en colocar en los estados a que justamente atendamos a esta población, a que generemos instrumentos, a que avancemos en la capacitación. Y quiero señalarles que CLACAI está muy comprometida en esa tarea y está dentro de nuestro marco estratégico, dentro de nuestro plan de trabajo, incorporar el acompañamiento por lo menos a 6 países a que puedan avanzar, a que se pueda contar con estos estándares que ya lo tiene, como bien como se ha señalado, el caso de Argentina, donde podemos aprender muchísimas cosas, también lo tiene Colombia, seguir trabajando, pero los otros países creo que paramos de contar y esa es una tarea pendiente. Nada, yo agradecerles muchísimo
Pío Iván, muchísimas gracias por esta excelente facilitación y a todo el equipo de trabajo. Y una vez más, mil disculpas por las dificultades. Nosotros vamos a seguir trabajando y abriendo espacios específicos de presentaciones en los cuales quisiéramos más bien pedirles el apoyo de todas ustedes para generar y abrir esa discusión en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias y cuídense mucho. Bye, bye. Chao. Chao. Chao, Susana. A cuidarse Muchas mucho. gracias. Adiós. Gracias. Gracias a todas, ¿verdad?, por su participación. Excelente.